los que sufren, vengan a mí los que están sin paz, que yo los consolaré, que yo los aliviaré con mi amor. Bienvenidos mis queridos seguidores de estos programas espirituales, muchas gracias por tu compañía. El Papa Francisco presentó su encíclica. El texto que sigue brinda una visión general de las 191 páginas de la encíclica Laudato Si y de sus 6 capítulos. Lo presenta el mismo Francisco diciendo así: espero que esta encíclica, que se suma a la doctrina social de la Iglesia, nos ayude a reconocer la magnitud, la urgencia y la belleza del reto al que nos enfrentamos. Capítulo 1. Lo que está pasando en nuestra casa. El capítulo asume los descubrimientos científicos más recientes en materia ambiente como manera de escuchar el clamor de la creación y así reconocer cuál es la contribución que cada uno puede aportar. Se acometen así varios aspectos de la actual crisis ecológica. El calentamiento es un problema global con graves dimensiones ambientales, sociales y económicas, distributivas y políticas, y plantea uno de los principales desafíos actuales para la humanidad. El clima es un bien común, de todos y para todos. El impacto más grave de su alteración recae en los más pobres, pero muchos de los que tienen más recursos y poder económico o político parecen concentrarse sobre todo en enmascarar los problemas o en ocultar los síntomas, tratando solo de reducir algunos impactos negativos del calentamiento. La falta de relaciones ante estos dramas de nuestros hermanos es un signo de la pérdida de aquel sentido de responsabilidad por nuestros semejantes sobre el cual se funda toda sociedad civil. El Papa afirma que el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos. Privar a los pobres del acceso al agua significa negarles el derecho a la vida. Cada año desaparecen miles de especies vegetales y animales que ya no podremos conocer, que nuestros hijos ya no podrán ver, perdidas para siempre. No son solo eventuales recursos explotables, sino que tienen un valor en sí mismas. En estas perspectivas son loables y a veces admirables los esfuerzos de científicos y técnicos que tratan de adoptar soluciones a los problemas creados por el ser humano, pero esa intervención humana, cuando se pone al servicio de las finanzas y el consumismo, hace que la tierra en que vivimos se vuelva menos rica y bella, cada vez más limitada y gris. En el marco de una ética de las relaciones internacionales, la encíclica indica que existe una auténtica deuda ecológica, sobre todo del norte en relación con el sur del mundo. Frente al cambio climático hay distintas responsabilidades y son mayores las de los países desarrollados. Conociendo las profundas divergencias que existen respecto a estas problemáticas, el Papa Francisco se muestra profundamente impresionado por la debilidad de las reacciones frente a los dramas de tantas personas y poblaciones. Aunque hay ejemplos positivos, se nota un cierto adormecimiento y una alegre irresponsabilidad. Falta una cultura adecuada
y la disposición a cambiar el estilo de vida, y urge crear un sistema normativo que asegure la protección de los ecosistemas. Capítulo 2. El Evangelio de la Creación. El Papa Francisco relee los relatos de la Biblia y articula la tremenda responsabilidad del ser humano respecto a la creación, el lazo íntimo que existe entre todas las criaturas y el hecho de que el ambiente es un bien colectivo, patrimonio de toda la humanidad y responsabilidad de todos. En la Biblia, el Dios que libera y salva es el mismo que ha creado el universo, y en él se conjugan amor y poder. El relato de la creación es central para reflexionar sobre la relación entre el ser humano y las demás criaturas, y sobre cómo el pecado rompe el equilibrio de toda la creación en su conjunto. Estas narraciones sugieren que la existencia humana se basa en tres relaciones fundamentales estrictamente conectadas: la relación con Dios, con el prójimo y con la tierra. Al ser humano le corresponde cultivar y custodiar el jardín del mundo, sabiendo que el fin último de las demás criaturas no somos nosotros, pero todas avanzan junto con nosotros y a través de nosotros hacia el término común que es Dios. Que el ser humano no sea patrón del universo no significa equiparar a todos los seres vivos y quitarle aquel valor peculiar que lo caracteriza, y tampoco supone una divinización de la tierra que nos privaría del llamado a colaborar con ella y a proteger su fragilidad. En esta perspectiva, todo ensañamiento con cualquier criatura es contrario a la dignidad humana, pero no puede ser real un sentimiento de íntima unión con los demás seres de la naturaleza si al mismo tiempo en el corazón no hay ternura, compasión y preocupación por los seres humanos. Es necesaria la conciencia de una comunión universal. Creados por el mismo Padre, todos los seres del universo estamos unidos por lazos visibles y conformamos una especie de familia universal que nos mueve a un respeto sagrado, cariñoso y humilde. Capítulo 3. La raíz humana de la crisis ecológica. Un primer fundamento del capítulo son las reflexiones sobre la tecnología. Se reconoce con gratitud su contribución al mejoramiento de las condiciones de vida, aunque también dan a quienes tienen el conocimiento y sobre todo el poder económico para utilizarlo un dominio impresionante sobre el conjunto de la humanidad y del mundo entero. Son justamente las lógicas de dominio tecnocrático las que llevan a destruir la naturaleza y a explotar a las personas y las poblaciones más débiles. De ello deriva una lógica usa y tira, que justifica todo tipo de descarte, sea este humano o ambiental, que trata al otro y a la naturaleza como un simple objeto y conduce a una infinidad de formas de dominio. Es la lógica que conduce a la explotación infantil, el abandono de los ancianos, a reducir a otros a la esclavitud, a sobrevalorar las capacidades del mercado para autorregularse, a practicar la trata de seres humanos, el comercio de pieles de animales en vías de extinción y de diamantes ensangrentados. Es la misma lógica de muchas mafias, de los traficantes de órganos, del narcotráfico y del descarte de los niños que no se adaptan a los proyectos de los padres. Capítulo 4. Una ecología integral.
El núcleo de la propuesta de la encíclica es una ecología integral como nuevo paradigma de justicia. No podemos entender la naturaleza como algo separado de nosotros o como un mero marco de nuestra vida. Esto vale para todo lo que vivimos en distintos campos, en la economía y en la política, en las distintas culturas, en especial la más amenazada, e incluso en todo momento de nuestra vida cotidiana. La perspectiva integral incorpora también una ecología de las instituciones. Si todo está relacionado, también la salud de las instituciones de una sociedad tiene consecuencias en el ambiente y en la calidad de vida humana. Cualquier menoscabo de la sociedad y del civismo produce daños ambientales. No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una única y compleja crisis socioambiental. Esta ecología ambiental es inseparable de la noción del bien común, que debe comprenderse de manera concreta en el contexto de hoy, en el que, donde hay tantas iniquidades y cada vez son más las personas descartables, privadas de derechos humanos básicos. Esforzarse por el bien común significa hacer opciones solidarias sobre la base de una opción preferencial por los más pobres. Capítulo 5. Algunas líneas orientativas y de acción. Este capítulo afronta la pregunta sobre qué podemos y debemos hacer. Los análisis no bastan, se requiere propuesta de diálogo y de acción que involucren a cada uno de nosotros y a la política internacional, y que nos ayuden a salir de la espiral de autodestrucción en la que nos estamos sumergiendo. La Iglesia no pretende definir las cuestiones científicas ni sustituir a la política, pero invito a un debate honesto y transparente para que las necesidades particulares o las ideologías no afecten al bien común. Las cumbres mundiales sobre el ambiente de los últimos años no respondieron a las expectativas porque, por falta de decisión política, no alcanzaron acuerdos ambientales globales realmente significativos y eficaces. Necesitamos un acuerdo sobre los regímenes de gobernanza global para toda la gama de los llamados bienes comunes globales, dado que la protección ambiental no puede asegurarse solo en base al cálculo financiero de costos y beneficios. El ambiente es uno de esos bienes que los mecanismos del mercado no son capaces de defender y de promover adecuadamente. Educación y espiritualidad ecológica. El capítulo final va al núcleo de la conversión ecológica a la que nos invita la encíclica. La raíz de la crisis cultural es profunda y no es fácil rediseñar hábitos y comportamientos. La educación y la formación siguen siendo desafíos básicos. Todo cambio requiere motivación y un camino educativo. Deben involucrarse los ambientes educativos, el primero, la escuela, la familia, los medios de comunicación, la catequesis. El punto de partida es apostar por otro estilo de vida, que abra la posibilidad de ejercer una sana presión sobre quienes detentan el poder político, económico y social. Es lo que sucede cuando las opiniones de los consumidores logran modificar el comportamiento de las empresas, forzándolas a considerar el impacto ambiental y los modelos de producción. No se puede minusvalorar la importancia de cursos de educación ambiental capaces de cambiar los gestos y hábitos cotidianos.
desde la reducción en el consumo de agua, la separación de los residuos o el apagar las luces innecesarias. Para el creyente, el mundo no se contempla desde afuera, sino desde adentro, reconociendo los lazos con los que el Padre nos ha unido a todos los seres, además haciendo crecer las capacidades peculiares que Dios le ha dado. La conversión ecológica lleva al creyente a desarrollar su creatividad y su entusiasmo. De este modo se hace posible sentir que nos necesitamos unos a otros, que tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo, que vale la pena ser buenos y honestos. Suplico a Dios para que los hombres tomemos conciencia de la gravedad del problema, que ya nos cuesta encontrar aire puro y agua potable, que estamos matando el mundo en que vivimos. ¿Qué pasaría si para salvarlo nos dijeran que se acabaron los aviones, que para ir a Europa viajamos por mar? O se acabaron los autos, que para ir al centro tenemos que ir en sulky, que en vez de cargar nafta tenemos que comprar alfalfa para nuestro caballo. Para pensarlo, ¿no les parece? Bueno, les dejo la bendición de Dios y que todos aprovechemos de esta encíclica para mejorar y defender este mundo que nos acoge con tanto amor. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.